partidos y movimientos, pero siempre hay este ego o esta supremacía. Tú puedes tener un muy buen proyecto, pero mañana más tarde, como eres mi rival contendor o enemigo político, ¿sabes qué? Lo voy a desechar, por muy bueno que sea. Por eso te digo, hace falta empatía política también, Jorge. Sí, la empatía política, pero más que, digamos, aprecios personales o empatía personal, el tema es de empatía con los intereses y los objetivos Claro, ciudadanos. desde luego. Ese es el tema. Correcto. Continúa Ramiro Cepeda. Gracias, Bolo. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Qué gusto. El placer y el gusto es mío, querido Ramiro. ¿Cómo estás? Usted ha sido catalogado como uno de los mejores asambleístas y no quiero decir algo que en casa de ciegos el tuerto es rey. Usted ha hecho un buen trabajo en la asamblea y el talante con el que usted manifiesta las ideas termina suscribiendo lo que yo estoy diciendo. Este país, qué difícil es hacer empresa. Este tema de la rigidez laboral, no tienen idea el daño que le hace a los emprendedores, el daño que le hace a las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes tienen capacidades, tienen músculo financiero, tienen cómo solventar esto, pero los pequeños y medianos, las pymes, terminan siendo las grandes sacrificadas y los empleados los grandes despedidos, porque ahí no queda término medio. O ajustamos los presupuestos de las empresas, reduciendo personal al mínimo para ser eficientes, porque la rigidez del compromiso con la seguridad social, la persecución que tienen las autoridades del trabajo que no colaboran, sino que joden la vida, ya, y déjeme decirlo con esta fortaleza porque así es, ya, la superintendencia de compañías que en su momento pide tal cantidad de documentos para quién sabe qué hacer, pero yo creo que ni los leen, solo piden que se los envíen y terminan siendo un costo adicional de gente que solo tiene que estar atendiendo las demandas de documentación del sector público. Algo hay que hacer en todo esto, Jorge, y no veo que la gente, que quienes postulan para el cargo que usted está postulando de asambleísta, lo entiendan. Cómo darles un curso de alfabetización empresarial a esta gente que a duras penas puede entender lo que se lee en una constitución y lo entienden como les da la gana. Querido Ramiro, te agradezco mucho tus palabras. Para mí también te considero uno de los periodistas más incisivos, detallosos, acuciosos y rigurosos de todo el país. Gracias. Permíteme más decirte respecto de tu pregunta, que si bien la gente no puede entender en muchas condiciones y las circunstancias legales, la constitución, la ley digamos yo, los vericuetos legales y jurídicos que tiene nuestra ley, pero sí entiende la realidad. Ellos, el ciudadano de a pie, la familia ecuatoriana, sabe cuánto vale la leche, sabe cuánto valen los huevos, sabe cuánto necesita al mes para poder subsistir, sabe cuánto le debe al banco, sabe cuánto le debe a la vecina, al vecino, sabe cuánto le fió el señor de la esquina. Esa es la realidad que queremos traer a la ley. Eso es lo que hemos dicho nosotros. El contrato laboral por horas, que es uno de los elementos de nuestro plan de económico, es traer la realidad a la legalidad para que eso sea un impulso a la economía y evitar yo diría, la distorsión que ha generado tantos años de esta rigidez laboral y que a nombre del respeto de los derechos laborales, lo que ha sido es quitarle el derecho del trabajo a la gente. Nosotros queremos impulsar el trabajo con la realidad económica, con la realidad social, pero siempre mirando un objetivo de país. Porque si no logramos generar trabajo en este país, queridos ciudadanos, no vamos a lograr salir del subdesarrollo jamás. El mejor, y le repito esto con mucho cariño, la mejor medida social, de justicia social, es el trabajo abundante para la gente. Cuando en el Ecuador tengamos la posibilidad de elegir qué trabajo podemos hacer,
de varias opciones y que nos abunden estas opciones, ese día será el día en el que el Ecuador deje el subdesarrollo. Y para eso necesitamos liberar las rigidez, liberar a la ley y a las realidades legales de este tipo de artimañas que lo único que hace es impedir el crecimiento económico. Esa es nuestra propuesta, querido Ramiro. Y claro, decirle a la gente que sabe perfectamente cómo funciona la economía de la calle, decirle que la rigidez laboral es una de las razones por las cuales ellos, los informales, ellos, los que no tienen trabajo, están en esa situación. Sí, te entiendo perfectamente porque quienes hacemos empresa entendemos lo que está sucediendo y te lo digo con todo el conocimiento de causa, Jorge. Pero ¿en qué momento la clase política entiende y pone en orden a esta dirigencia laboral que lo único que tiene en el marco de la cabeza es una rigidez para proteger a los que tienen trabajo y no para generar trabajo a los que no lo tienen, que debería ser su gran pasión? Entonces, gente como usted, Jorge, lideren algo, hagan un acuerdo país en 3, 4, 5 puntos básicos en que no se rasguen las vestiduras de la conveniencia, sino que se pongan el tricolor de la patria, porque carajo, ya estamos hartos de verlos, cómo se pelean, cómo se discuten por un puesto, por una curul, por saber si alguien se queda o alguien se va, y los ciudadanos de a pie, que lo único que tenemos, por lo menos nosotros, es el ejercicio de la palabra, tratamos e invocamos que por lo menos tengan un alto y una dosis de decencia y amor por la patria. Querido Ramiro, tú tocaste un tema muy complicado y que yo sé que tú lo sabes, porque la política es, yo te diría, artera, es traicionera y es mentirosa. Nosotros hemos llevado estas propuestas a todo lado, mi querido Ramiro. Hemos propuesto, cuando fue la consulta popular del contrato por horas, precisamente, nosotros la habíamos propuesto para que forme parte de las preguntas. Pero como la propuso Construye, como la propusimos nosotros, el gobierno no la quiso impulsar. El gobierno dijo a esa propuesta y la otra pregunta igualmente, no vamos a hacer campaña. Y resulta que por no hacer campaña, por no haber impulsado precisamente esa pregunta, terminó perdiendo. Esas sí, en efecto, son evidencias de ese revanchismo político. Nosotros hemos dicho, eliminemos los partidos, digamos, los titulares, los membretes de los partidos, y sentémonos a discutir 4 cosas, 5 cosas que son las más importantes en el país. Seguridad, la reforma política, la reforma económica, que tiene que ir de la mano con, evidentemente, el contrato por horas, el tema de la estructura del Estado, y resolvemos el problema. ¿Qué es lo que cada uno piensa? Y al menos en 3 o 4 temas importantes ponernos de acuerdo. Pero no hacen eso. Lo que hacen es catalogar, pretenden deleznar, señalar, al contrario, y no damos esa apertura. De mi parte, mi querido Ramiro, tú sabes, abierto a la discusión, a la crítica, pero sobre todo a buscar objetivos de país que ya no podemos esperar más. Si no lo hacemos ya, y les digo con mucho cariño, hay estudios que hablan de que el Ecuador necesita aproximadamente 80,000 millones de dólares para salir de la situación de crisis económica, social, de seguridad y del Estado que tenemos actualmente, en cuestión de 6 años, 5 años, que es lo que nos queda para el 2030. Entonces hay que ponernos a trabajar, mi querido Ramiro. Sí, eso mismo que usted está diciendo se le decía al Perú después del primer gobierno de Alan García. Y después ya vio lo que pasó y cómo tomaron las riendas de un país que ha tenido sobresaltos políticos, pero que en su economía y el sol peruano está más estable y más fijo que una roca. Jorge, que tengas la mejor de las suertes el domingo 9 de febrero, que el votante sepa reconocer a quien merece dar el voto y a quien no, y que tengamos gente como tú dentro de la Asamblea para hacer un poco de patria.
Mucha suerte, buen viento y buena mar, como decía mi doctor Gustavo Novoa. Buen día, Jorge. Muchas gracias, Ramiro. Igualmente para ti, un buen día. Gracias. Bolo, abrimos el espacio a las menciones publicitarias. Un segundo decimos atención, amantes del shopping. El Centro Comercial Malecón es tu destino ideal. Descubre las últimas tendencias en modo de tecnología con las innovaciones más recientes a precios insuperables. No dejes pasar esta oportunidad de renovar tu estilo y equiparte con lo último de la tecnología. Ven al Centro Comercial Malecón, que queda en el Malecón 2000. Sí, señor. Descubre la excelencia educativa con Ecomundo. Nuestro modelo pedagógico global Learning ofrece una experiencia de aprendizaje única, preparando a tus hijos para el mundo globalizado de hoy con enfoque bilingüe y programas académicos internacionales de vanguardia. Formamos ciudadanos del mundo porque ellos tienen el poder de transformarlo y tú el de elegir Ecomundo. Comunícate con nosotros al 095-980-9800. Querido Bolo, cuando compras un boleto de Lotería Nacional, iluminas más que tus sueños. Iluminas la vida de quienes recuperan la movilidad tras una cirugía. Iluminas la vida de niños que reciben educación de calidad. Iluminas la vida de bebés que